Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos aquí en Profundidad de Campos para un nuevo programa. Esta vez vamos a conversar con un senador que pertenece a una región extrema de nuestro país. Aquí está su ficha de presentación. Senador José Miguel Insulza, representante de la región de Arica y Parinacota, militante del Partido Socialista, abogado, máster en Ciencias Políticas, 82 años. Es uno de los políticos más experimentados de la Cámara Alta. Posee en su currículo ministro, diplomático y exsecretario general de la OEA. Este año integra las comisiones de Relaciones Exteriores, Hacienda, Zonas Extremas, además de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado, Profundidad de Campos, para hablar con el senador José Miguel Insulza Salinas. ¿Cómo está, senador? Muy bien, don Sergio, qué gusto saludarlo. Oiga, estuve revisando parte de su historia y me encontré Es larga, es bastante larga ya a esta altura. Pero el apellido nomás, los Insulza son vascos, ¿no? Sí, es un apellido vasco que en el fondo es la misma raíz. Insunza, Ingunza y Insulza son raíces distintas dependía cómo se escribía cuando llegaban a América nomás. ¿Y nunca le dio por ir a examinar su árbol genealógico? Fíjese que no. Alguna vez cuando estuvimos en Europa, en España, con el presidente Frei, fuimos al País Vasco y ahí aprovechó doña Marta Larraechea, que por cierto es un apellido vasco, de hacer algunas averiguaciones, pero no había mucho tiempo para eso. Ya, y los Salinas son de Castilla y León. Salinas de Castilla y León, sí, efectivamente. ¿Sí? De mi familia, usted sabe, alguna vez un americano que me dijo a mí que era americano nativo, norteamericano nativo, y yo le dije, mire, yo no sé, los últimos antepasados míos que llegaron a este país fue en 1680, entonces no sé si eso me convierte en un chileno nativo. No tengo ningún otro antepasado que haya venido de ninguna parte yo. O sea, no ha tenido la oportunidad de encontrarse No, con ellos, eso no se lo pasa. Los Salinas son, como digo, llegaron acá, y esa la rama está clara, por allá por 1690, algo así. Los Insulza no datan de nada. Hay por ahí algún capitán de Valdivia que se llamaba Insulza, pero hay Salinas en México mucho, ¿ah? Mucho, no, Salinas es un apellido muy habitual, y el segundo de mi madre, que era cordobés, Salinas cordobés, era muy habitual en Chile y en La Serena, cuando ella nació, y ahora no queda ni uno en Chile, están todos viviendo en Ecuador y en Colombia, los descendientes de eso. Ya, tenemos identificado a nuestro senador ya con sus orígenes, con los apellidos, y tenemos una nota introductoria que ahora vemos aquí en Profundidad de Campos del canal del Senado. Comenzó su discurso valorando los logros sin caer en la autocomplacencia y reconociendo los tropiezos sin ser derrotista. Un gobierno que en 2022 llegaba a la moneda persiguiendo transformaciones para el país, pero que le ha tocado transformarse en el que más proyectos aprobó en materia de seguridad desde la vuelta a la democracia, aunque sin claudicar en los avances sociales. Así también se destacó de frente al país la aprobación de una reforma de pensiones que aumentará la PGU y creará un seguro social, pero debió dejar de lado la separación del sistema y un pilar solidario robusto. El pago de la deuda histórica de los profesores, el aumento del sueldo mínimo, la jornada laboral de 40 horas y la ley Karin destacan, entre otras de las muestras claras de las preocupaciones del gobierno que, por cierto, también cometió errores y sufrió reveses, como el rechazo de la reforma tributaria que le privó de concretar más de los compromisos que en su minuto fueron parte del programa de gobierno. Ya, de 1 a 7, ¿qué nota le pone el presidente de la República? Yo le puse como un 6 más o menos por ahí, así. ¿Sí? Porque hay un par de cosas que yo hubiera gustado que hubiera dicho él, pero la verdad es que en general fue un muy buen discurso, sobre todo un buen discurso en el sentido de que se dijo primero que se dijeron cosas que a mí me parecieron muy buenas. La principal de todas, la mayor para mí no fue un anuncio específico ni una noticia que haya salido demasiado, pero él habló de acuerdos nacionales y de política de acuerdos, y esto lo hicimos entre todos por lo menos 7 veces, según lo vi yo. Y eso hace usted, no olvidemos usted,
lo recordará muy bien, que hace unos 4 años atrás el hablar de política de acuerdos era como pecado mortal, pues era casi como para que lo insultaran a uno. Pues. El presidente asumió el tema de la política de acuerdos con mucho entusiasmo, incluso le saludó a Sebastián Piñera en algo que era muy importante, que fue su tratamiento del tema de la pandemia. Se refirió a cosas que se habían llegado a acuerdo con la oposición, no solamente la ley de pensiones, sino que otros asuntos también, la ley de seguridad, la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Se le enfatizó mucho aquellas cosas en las cuales había, como él dijo, política de Estado. Y eso me gustó mucho a mí. Ahora, cuando uno observa, digamos, las cuentas presidenciales siempre son motivo de controversia, pero algunos han dicho que la derecha, especialmente la ultraderecha, ha sido muy furibunda en relación con la intervención presidencial. Sí, ¿Es así o no? furibunda es la palabra, furibunda es la expresión. O sea, hay algunos columnistas han seguido ese asunto diciendo cosas tremendas contra el presidente que ni siquiera uno siendo, hasta ni siquiera la oposición podía considerar que ameritaba ese tipo de tratamiento, ¿no? Así que creo que bueno que muestra solamente que la cuenta final es la cuenta del periodo de campaña también, pues, así que naturalmente hay que estar atento a que se van a decir cosas bastante desagradables de repente por parte de la oposición. Ahora, con respecto a la despenalización del aborto, bueno, en la derecha dicen que es un volador de luces porque no tiene los votos, pero ¿era necesario presentar de todas maneras el proyecto para la discusión? Yo creo que, déjeme darle mi opinión, yo creo que ya me gustó mucho que se hablara de despenalización. Yo estoy más de acuerdo con despenalización que con aborto libre o cosas por el estilo, como se dijo en los días anteriores. Yo sí creo, sin embargo, que si la idea era crear un clima de unidad nacional, bueno, no hay nada más divisivo que el aborto. Ahí sobre eso hay posiciones que la gente tiene y que no se cambian nunca. Yo creo que, por lo tanto, el presidente decidió hacer el debate, hacer la discusión, pero yo, por último, por esa razón, más allá de que me gusta o no me gusta, etcétera, por esa razón yo no lo habría hecho ahora porque es un tema claramente divisivo. Ahora hay un debate no solamente en Chile, a nivel mundial, y aquí en algún momento el aborto fue libre, pero después con la dictadura se suprimió, después se estableció mediante la legislación democrática el aborto en 3 causales, y ahora vamos a esta propuesta. Bueno, cuando yo era estudiante de Derecho, ¿no? Que recuerdo que hubo alguna famosa anécdota sobre este tema, del Código Penal del cual hablábamos, el médico que causara aborto, decía, ¿no? Eso decía el Código Penal, implicando que la mujer que se lo causaba no estaba penada por ella, que el que estaba penando era el médico que causara aborto. Y creo que eso claro, cambia con el tiempo porque las mujeres que abortaban no eran muchas. Y las que lo hacían de manera muy tremendamente clandestina, muy sin decírselo nunca a nadie. Y por lo tanto eso es un tema que yo diría que es más de nuestros tiempos, de los últimos 50, 60 años, cuando ya se empezó a legalizar en algunos países de manera muy abierta. Yo la verdad es que yo por lo menos en lo personal me gusta la ley que estamos hace algún tiempo y trataría de tener estadísticas y datos para mostrar si efectivamente eso cubrió lo principal. ¿Qué es lo principal? Lo principal es que no haya abortos clandestinos, que ojalá no los haya. Que realmente, si la ley tal como está no cubre, y eso lo tienen que demostrar, no cubre todos los abortos que hay, o la gran mayoría de los abortos que hay, yo estaría por ahí, aceptaría revisarla, pero voy a esperar a conocer el proyecto. Ahora, en el caso del aborto en nuestro país, que no está dentro de las 3 causales, se castiga con cárcel. No sé, eso a mi juicio sería innecesario. Tal vez a los médicos decirles que no deben hacerlo, cosas por el estilo, salvo por esos casos. Pero yo creo que mire, el aborto, a mí lo que me molestó mucho en los días de la primera intento de constitución, que poco menos que el día en que se aprobó la norma sobre el aborto libre, fue como una fiesta, como si hubieran aprobado algún derecho muy importante. No, el aborto es una tragedia para todos, ¿no? Para la mujer, para la familia, para todos aquellos que están en torno a causar el aborto. Es un momento triste, un momento difícil.
Entonces yo creo que lo importante entonces es decir, mire, si alguien o sea, que se practique cuando haya razón para practicarlo. Yo creo que la ley está diciendo las razones que hay para practicarlo, y al mismo tiempo, pero en ningún caso, a mi juicio, la mujer que ha abortado tendría que ser penada además con el daño de la prisión, ¿no? El presidente de la República hizo una especie de recuento de los avances que había en distintas materias, jubilación, en fin, jornada reducida a 40 horas. ¿Cuáles son los aspectos que a usted más le llama la atención y creo que, de acuerdo con su juicio, serían los logros más significativos? Yo soy lo más, para ser bien práctico, ¿no? En este mundo hoy día, en Estados Unidos se anunció ayer, la OECD, ni más ni menos, anunció que el crecimiento de Estados Unidos va a ser un 1,6% este año. Las cifras de crecimiento han sido pequeñas, bajas. Y en ese sentido me ha llamado la atención que la gente no valora lo suficiente que este país ha vuelto a crecer. Ahora no es un crecimiento espectacular, es todavía un crecimiento demasiado bajo para una mejor distribución. Pero por lo menos hemos vuelto a crecer. Estamos arriba de un 2,5%, una verdad que no deja de ser importante. A eso hay que agregarle algunas leyes importantes, como la ley de pensiones, por ejemplo, que hizo justicia a una cantidad de pensionados. Pero todavía tenemos estrecheces económicas que no nos permiten cantar victoria, ¿no? Pero estamos más tranquilos que hace un año atrás, pues eso es bien importante. ¿Sabe que tenemos un invitado para que le pregunte? O invitada, no sé yo. Parece que es colega suyo. A ver, ¿quién es el invitado de hoy día para preguntarle al senador José Miguel Insulza Salinas? Hola, José Miguel, senador de la región de Arica y Parinacota, con quien hemos desarrollado una agenda conjunta en los grandes temas en beneficio de nuestra región. ¿Qué esperas de la renovación de SOFRI? ¿Cómo finalmente vamos a desarrollar un camino en estos últimos meses de este año 2025 para que, por un lado, SOFRI y por otro lado, esta comisión interministerial de los 100 años del Tratado de Paz y Amistad puedan generar un polo definitivo de desarrollo para nuestra querida región de Arica y Parinacota? Bueno, muchas gracias, mucho gusto de escucharte, porque con Pilo Durana, como le decimos todos, en realidad la gente se entendió que se llamaba José Miguel cuando hizo su candidatura, pero siempre ha sido en Arica el Pilo Durana, y una persona bastante querida ya y muy de ahí, además muy ariqueño, ¿no? Hemos trabajado juntos, efectivamente, como él mismo lo dice. ¿Viajan juntos también, no tanto como hemos viajado juntos una vez. Yo tengo una foto que viajando junto con él cuando fuimos a los alegatos del tema de Bolivia en La Haya. Pero a veces nos toca viajar en el mismo avión, sí, pero no. Pero hemos realizado cosas importantes juntos, efectivamente. Para empezar, hemos cuestionado en conjunto la baja cantidad que se asigna al Fondo de Desarrollo Regional a Arica en la región, en el presupuesto nacional. La verdad es que nosotros siempre decimos que Arica no es no es la región más chica, no es la última que se creó, no es la menos poblada, pero sí está a la cola en la distribución del presupuesto nacional. Pues, y eso es muy negativo, y en eso hemos sido implacables en todo momento. Ahora, respecto del tema que planteaba él, ese es uno de los temas de Arica. Porque Arica, cuando Tarapacá y Arica eran la misma región, ahí se creó esta Junta de Adelanto, pero se creó la SOFRI tal como está ahora, que fue primero creada para reemplazar el Puerto Libre que había acá originalmente. Luego se creó la Zona Franca y después la Zona Franca se asignó a una empresa privada. Y esa empresa es ariqueña, es iquiqueña, pues, por lo tanto, la mayor parte de los negocios, aunque nosotros tenemos una cosa en la cual disfrutamos, que es la beneficio de Zona Franca, pero no dirigimos nuestra zona libre, y por lo tanto los proyectos que se han instalado en Arica en estos años han sido poquísimos. Hasta el punto que la zona, el lugar donde se ubica
las industrias. Se pueden ubicar en cualquier parte, pero donde está programado que se instalen, no están en ninguna parte, no se han visto. Hace mucho tiempo que no tenemos un proyecto de crecimiento, un proyecto de desarrollo, un proyecto de inversión que se rija por la ley de zona franca. Y eso creo que tenemos que cambiarlo. En esa pelea estamos nosotros. Mire, empezamos pidiéndole hace algunos años al gobierno del presidente Piñera, no, que al gobierno del presidente Bachelet todavía. ¿Pero qué pasa aquí? ¿No se oye padre? ¿Qué pasa con los ministerios? No, lo que pasa es que no, porque finalmente lo único que se ha conseguido es que se nombre a alguien de Arica, un ariqueño, o ariqueña, para ser parte de la junta de Arica, o del directorio de Sofri, y ni siquiera la conocíamos nosotros cuando se instaló, pues. Entonces hay mucha promesa, mucha palabra vaga, todo lo, pero nosotros queremos dirigir nuestra propia zona, hacer la dirección para asignar las características de zona franca a las inversiones que se hagan en Arica. Debería ser una tarea de ariqueños, ese es el principal problema. ¿Y los 100 años del Tratado de Paz y Amistad? Bueno, eso es importante, es una iniciativa, la vamos a inaugurar en estos días, dentro de 3 o 4 días más. El presidente de la República va a recibir a la comisión que él mismo ha creado para realizar obras importantes en Arica con miras a los 100 años del Tratado de Paz y Amistad con el Perú. Por eso tiene el nombre de Arica 100, el proyecto, ¿no? Ahora, es importante ahí decir que no cualquier proyecto, sino ojalá proyectos que dejen huella, edificios, por decir cosas, edificados, pero ligados a la integración, ligados no solamente a alguna necesidad de Arica, sino también a la relación con el resto, con los demás países con los cuales, con el otro país que se firmó el Tratado de Paz y Amistad, y también con Bolivia, con el cual, en virtud del Tratado de Paz y Amistad, ha persistido la política de libre paso y todo lo demás, ¿no? Hacemos una pausa, señora Insulza. Tenemos bastante más para seguir conversando aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile. Volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en la segunda parte para seguir conversando en Profundidad de Campos con el senador José Miguel Insulza Salinas, militante del Partido Socialista, representante de Arica, Parinacota. Yo me acuerdo que hubo una comida en el Centro Español en Santiago porque había cumplido más de 10 años, entiendo, como ministro de Estado, más que Antonio Vara. Fue en el entonces llamada Crown Plaza, yo no sé cómo se llama, así, una gran comida. ¿Fue en el Crown Plaza? Sí, no, estaba lleno. Incluso el presidente Lago, porque los presidentes tienen que tener una cierta política respecto de sus gente, siempre, ¿no? El presidente Frey iba a todos los matrimonios, todas las invitaciones de comida. El presidente Lago decidió al comienzo que no podía ir a todas. La única excepción que hizo fue para ir a esa comida, cosa que yo recuerdo con mucho afecto con él. Yo cumplí esa vez 10 años continuos como ministro. Tengo el récord en ese sentido. Creo que Soledad Alvear tiene más. Si junta su ministerio puede tener un poco más, pero como ministro continuo tengo yo 10 años y 8 meses. ¿Dónde se pasa mejor, como ministro de Estado, como secretario general de la OEA o como senador de la República? Mira, donde mejor se pasa es como ministro de Relaciones Exteriores. Eso es lo primero. Yo fui ministro de Relaciones Exteriores y muy contento. En la OEA, en realidad, el ministro de Relaciones Exteriores viaja harto, pero el secretario general de la OEA viaja mucho más. Entonces yo tuve un grato estadía en la OEA, mi viejo era fantástico, pero lo pasaba saliendo de viaje. Y después como senador también, ahora como ministro del Interior, yo siempre digo que fui como 4 años y algo así, como 4 años y medio, 4 años ministro de Relaciones, unos 8 meses más o menos ministro de la presidencia. Y fui ministro del Interior por 5 años, 2 meses, 12 días y 2 horas. O sea, tengo contado hasta el último segundo, porque no es un cargo demasiado... Es como eso que hace, esa cosa en las murallas que ponen los reos, ¿no? Que están ahí. Porque es una pega muy pesada, muy pesada. Cuénteme una cosa, con la mirada y la experiencia que usted tiene, Donald Trump, ¿es una pesadilla para el mundo o son los nuevos tiempos que se manejan así? Mira, lo que pasa es lo siguiente.
En el sistema internacional siempre ha habido conflictos. Nosotros somos de todo el periodo de la Guerra Fría, todo lo demás, lo cual significaba que estaba ahí Estados Unidos como que encabezaba el sistema, pero estaba la Unión Soviética, que era contraria, otros países no les ha gustado, China no le quiere, otros no quieren participar. Pero la curiosidad del sistema internacional de hoy es que el país que lo creó y que lo dirigió desde el centro ahora está en contra. O sea, el presidente Trump no cree en esta forma de organización internacional y eso es lo que ha creado la incertidumbre que se produce ahora. Cosas que antes se hacían masivas. O sea, perdón, Estados Unidos es por definición el país de la inmigración. Llegaron miles de gente ahí, obligados y no obligados, algunos porque huían y otros porque estaban obligados, que eran los esclavos, ¿no? O sea, es un país de inmigrantes. Estados Unidos es el país donde los temas de género, por ejemplo, fueron primero desarrollados. Estados Unidos, a comienzos del siglo XIX, a fines del siglo XIX, lo primero que hacía para tener relaciones con algunos países era proponerles un acuerdo de libre comercio. Y hoy día está pasando exactamente lo contrario. Entonces, claro, todo el mundo está muy perplejo. Todo el mundo no sabe mucho qué hacer con este señor que de repente ya no le gustó el libre comercio, ya no le gustó la inmigración, y en realidad no le gustó ninguna de las cosas que han sido como la clave de los Estados Unidos durante muchos años. Pues. Ahora, lo que viene tiene su complejidad porque, bueno, el presidente de la República en su discurso hizo relación al gobierno de Netanyahu e hizo la separación con la situación del pueblo de Israel con respecto a la incursión militar en Gaza que ha ocasionado miles de muertos a partir del momento en que Hamás, ¿no es cierto?, sorprende a Israel, secuestra personas, mata personas. Bueno, todo eso, ¿cómo nos deja con Estados Unidos hoy día? Mira, yo diría lo siguiente, que hay una cosa que Estados Unidos tiene que entender. Tiene que entender, cualquiera tiene que entender. Ellos pueden apoyar a quien le parezca, ya es un asunto de ellos, no me gusta, pero que se quiera. Pero si tú eliminas Israel, Jordania, los países que están en Israel y los países que están en torno a Israel, el país con más palestinos en el mundo después de todo eso es Chile. Sí, O sea, nosotros tenemos una población de origen palestino mayor que ningún otro país del mundo, salvo los de la península, de la zona en torno a Israel. Por lo tanto, tenemos una cierta obligación con eso también. Nosotros convivimos cotidianamente con gente que viene del mundo palestino, ¿no? Y a nadie le gusta que su país que se esté intentando prácticamente eliminar la existencia de su país. Y si se piensa en los 57.000 palestinos que han muerto, hombres, mujeres, muchos niños, en Gaza, eso es un número muy grande y muchos ligados. Hay una cantidad de chilenos importante, de chilenos como 700, 800.000, que tienen familias ahí, que conocen gente ahí. Ahora resulta que el ministro de Defensa de Israel ha dicho que también le quieren quitar la Cisjordania, ¿no? Que es la parte que les quedó, junto con Gaza, que les quedó de su nación. Entonces, este país tiene una fuerte sensibilidad frente a eso. Yo espero que los americanos entiendan eso y que valoren más bien el hecho de que a pesar de muchas demandas y muchas cosas, el presidente no rompió relaciones con Israel precisamente por lo que tú dices, ¿no? Que no hay que confundir al Estado o al gobierno con los pueblos, ¿no? Muchos han recordado el capítulo del presidente Lago cuando dijo no a la invasión a Irak. Bueno, nosotros somos un país, a mí me gusta mucho hablar de esto porque creo que yo inventé el término, francamente, o sea, una política, no el término, pero sí el contenido, la política de principios, ¿no? La política de principios de la política exterior de Chile no es ninguna cosa que sea estas cosas como etéreas, no sagradas, no, es que nosotros frente a situaciones parecidas hacemos siempre lo mismo. Nosotros no invadimos otros países. Nosotros por ejemplo, como nosotros somos partidarios sobre todo de la resolución pacífica de los conflictos, no intervenimos en los conflictos entre los países. Nosotros tenemos una política abierta de libre comercio, etcétera. Somos un país de principios. Y entre ellos está eso lo que aplicó el presidente Lagos en su momento y ahora el presidente Boris. En nuestro perfil no cabe romper relaciones con nadie. Nosotros no rompimos relaciones con Venezuela, podíamos tener un montón de razones.
Pero lo que dejó claro el presidente Boris, nosotros no rompimos con ellos nos echaron a nuestros diplomáticos, que es distinto, y por lo tanto los diplomáticos también tenían que irse. Pero no somos un país que rompe, somos un país que tenemos relaciones con todos los países del mundo que quieren tener relaciones con nosotros, por cierto. Entonces, la verdad es que para mí este tema, de política de principios que muchas veces usamos, hay que ponerlo en concreto, y una de las cosas concretas de hacerlo es que nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo, con todos los pueblos del mundo. ¿Sabe que este año en Profundidad de Campo incorporamos un nuevo elemento, la voz ciudadana? Y queremos pedirle a nuestro director que coloque precisamente en imagen y en voz a un ciudadano que quiere preguntarle al senador Insulza. Hola, mi nombre es Tomás Araya y mi consulta es sobre la construcción de los recintos deportivos y el uso de esta, porque es verdad que se fomenta siempre el deporte, la actividad sana, pero a la hora de, no sé, un espectáculo deportivo, ya sea amateur o profesional, siempre se van limitando estas situaciones a cada vez más pequeño, como que la gente se aleja un poco también del deporte y a la vez también fomentar la mayor construcción de ya sea estadios o recintos deportivos en cada comunidad, porque a veces también se realizan estas construcciones, pero están muy cerradas como para el público y que la gente, si tú le invitas a participar de esto, yo creo que puede haber una mayor participación. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo soy un entusiasta de que en todo el mundo, en todas las ciudades, en todos los pueblos, haya recintos deportivos donde la gente pueda llevar adelante su deporte. O sea, creo que necesitamos más canchas, necesitamos más gimnasios, eso desde luego que sí. Enseguida está el tema de los espectáculos deportivos, ¿no? Con lo cual yo creo que realmente también es importante que la gente, convocar a la gente allí donde hay. Yo, por ejemplo, cuando era niño, me acuerdo, hay una cancha de fútbol cerca de mi casa y me iba a mirar los partidos todo el rato. Estaba preparada ahí a verlo jugar. No era ni primera división ni ninguna cosa para el estilo. Porque uno le gusta mirar deporte también, y también es muy fundamental que eso esté abierto a todos. Desgraciadamente, respecto de algunos deportes profesionales, de uno en particular, que es el fútbol, porque hay otros deportes populares como el básquet, y otros tienen público y todo el mundo va sin problema, pero el fútbol desgraciadamente provoca pasiones bastante tremendas, incluso a veces entre los que lo juegan, de repente los partidos terminan en pelea, ¿no? La seguridad ahí. Y hay que tener sobre todo una seguridad para que los que quieren ver el espectáculo lo vean. En los espectáculos, en todo el mundo, cuando se junta mucha gente, siempre existe el riesgo de que estalle una situación crítica que nos obliga a realizar, ¿no? A revisar. Pero reconozco que aquí ya hemos llevado una cantidad de medidas, pero todavía no ha resultado eso. Todavía hay algunos clubes cuya presencia en la cancha significa la posibilidad de violencia, y tenemos que intervenir para eso. Yo he ido bastante en los últimos años, me ha tocado ir 3 o 4 veces a espectáculos en España, en Inglaterra, no sobre todo. Y en Francia también en hubo Italia 2 también. muertos, ¿no? Sí, pero resulta que ahí no tenían el problema todavía, lo están empezando a tener más fuerte. Se enardece mucho la gente y las medidas de seguridad son bien notables. Fíjate que una vez compré unas entradas yo para ir al fútbol en Inglaterra. Me acuerdo que dije algunos de los equipos conocidos, y me tocó para un estadio local ahí en Londres, donde jugaba un equipo llamado los Queen Park Rangers, donde jugaban el Guaso Isla y algún otro jugador chileno también. Bueno, resulta que lo compré por internet, de una dirección de la embajada allá, para que me mandaran las entradas allá, y como 5 días antes de que yo viajara, me llegó una noticia por televisión, por internet, me dijeron: queremos hacerle algunas advertencias, que bueno que usted venga a ver el partido, algunas advertencias sobre lo que tendría que ser su conducta durante el espectáculo. La que más me divirtió fue que cuando me dijeron, y me dijeron, la hinchada del equipo de casa, el Queen Park Rangers, es particularmente sensible. Y por lo tanto, si su equipo, partiendo de la base que yo iba a ver algún equipo mío, ¿no? Si su equipo hace un gol, por favor no lo celebre mucho, porque eso podría provocar la ira, la molestia. O sea,
Realmente las precauciones que se tienen en los estadios respecto de la asistencia de público son bastante necesarias, son indispensables, porque la gente se vuelve muy loca. Se vuelve muy loca con las cosas que están pasando. ¿Sabe qué? Quiero traer también a la conversación otro los anuncios del presidente relacionado con el transporte público, el metro, el aeropuerto, la extensión hasta Maipú Poniente, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, cuando estamos a punto de celebrar la Semana Ariqueña, ¿cómo andamos por casa en el extremo norte del país en materia de transporte? Mire, nosotros tenemos en Arica tenemos movilización razonable. Hay mucho autocolectivo, todo lo demás. Y por lo tanto tiene transporte razonable. Hay una crítica nomás que yo hago a las autoridades ariqueñas y me va a permitir hacerlas ahora. En todos los países o todas las ciudades grandes existen buses que hacen recorridos turísticos para la gente. Arica es recontra fácil, pues en la costa fundamentalmente hay que hacer. En la mayor parte de la ciudad usted se baja en una parte, mira un rato y después se sube al mismo bus de nuevo o a otro bus de la misma línea y sigue caminando. Aquí no, aquí va a recorrer, si usted quiere recorrer la costa de Arica, que es bastante extensa, tiene que tomar como 7 movilizaciones distintas, pues tiene que ir cada vez a una parte distinta. Pero es buena, en general la movilización no es mala. Mi segunda queja, hace como 4 años atrás nos subieron a todos los parlamentarios, a otra gente, a unos buses eléctricos que se iban a traer a la ciudad y no han llegado todavía hasta el día de hoy. Sí. ¿No han llegado los buses? Eléctricos, no, eléctricos, claro. Entonces, pero llame por teléfono al ministro de Transporte. Bueno, ya se lo he dicho un par de veces al ministro, en realidad. Pero nosotros tenemos el problema, como somos una región de frontera, que muchas veces se anuncia una cosa para Arica y después usted se encarga de saber que le hicieron en como 4 regiones distintas y todavía no lo hacen en la nuestra. Por ejemplo, una planta desaladora de agua que necesita mucho mi región para el riego y para beber incluso. Bueno, y ahí tienen 2 valles que son bien importantes. Bueno, sí, y son todos, el valle de Azapa y el valle de Yuta, ¿no? Y el valle de Azapa es el que trae el agua, el agua que es más potable, y el de el de Yuta tiene más agua para regadío, no es tan buena para tomarla, ¿no? ¿Qué le parece si jugamos? ¿Usted juega algo, no? ¿Juega las cartas, va al casino? Yo generalmente soy un jugador yo soy aficionado al fútbol, sentado en mi pantalla. Usted es azul, ¿no? Sí, yo soy azul. Igual, bueno, el San Marcos de Arica también lo es, ya. Tiene doble militancia. Sí, doble militancia con azul. Ya. Bueno, a ver, veamos. Yo le planteo un concepto, usted me responde con otro nombre, lo que quiera. Último año de gobierno. División del país dividido todavía, bastante dividido, y espero que no se divida más con esa elección. Seguridad municipal. Necesaria, pero con un cierto control. Siempre tiene que haber las policías locales no son la mejor receta. Primarias oficialistas. La única primaria que hay, pues, que es muy entretenido, es la única primaria que hay, todos los demás van directos. ¿Feriado para el día de las elecciones en el comercio, no? Pero sin perjudicar a los trabajadores del comercio, en el sentido que puedan salir a votar, pero que también si tienen que trabajar, que lo puedan hacer. Fraccionamiento pesquero. Bueno, buen resultado en general. Hoy día se termina, mientras estemos estratégicos, se está reuniendo la comisión mixta ya para terminar de repartir la merluza, pero favorecida además por el aumento de la pesca, que es una buena cosa. Licencias médicas. Estafa, pues, miserable, una cosa criminal. O sea, la mayor parte del déficit, o sea, con las cantidades de licencias falsas que se han administrado, se financiaría todo lo que se necesita en materia de salud en este país. Pepe Mujica. Un amigo, gran persona. Tengo un gran recuerdo de él, porque me llevó, cuando me visitó en la OEA, me llevó un lindo regalo que era una pintura que me había dejado el señor que había pintado las murallas de un corredor de la OEA en esos años. Y un hombre inteligente, además, con una capacidad de decir cosas razonables, pero que todo lo que decía Mujica era siempre razonable, nunca se le escuchó ninguna cosa insensata. Y además que aprendió, que supo muy bien, porque él estuvo preso muchos años y nunca persiguió a nadie. Él salió de la cárcel después de como 10 o 15 años ahí,
Y él nunca intentó perseguir a ningún adversario político. Le tenemos un regalo, un minuto de confianza. Muy bien. Para terminar. Tiene 60 segundos, expresa una idea, una crítica, una aspiración, un sueño o una pesadilla, lo que usted quiera a partir de ahora, ya. Bueno, mi sueño es que primero en este país vivamos en paz. Yo creo que sí, el problema de seguridad nos ha dañado mucho. Y no solamente ha dañado a la gente que ha sido asaltada, ni mucho menos, sino que la convivencia en el país. Hoy día la convivencia, no prestamos mucha atención al hecho que la criminalidad también genera una conducta distinta a la gente. Fíjese usted que vi una encuesta en alguna parte en que le preguntaban a la gente por distintas formas de violencia. Y mucha gente dijo la violencia verbal. O sea, la gente a la cual atacan en la calle, agreden en la calle. Yo creo que el sueño para mi país es que volvamos a ser tan sonrientes y tan tranquilos como lo éramos hace pocos años atrás. Supe que iba a ser candidato a la reelección, ¿no? Bueno, en eso estoy desde hace tantos años que realmente voy a seguir. Pues, si yo ¿Candidatura ganadora o no? Como siempre digo, Insulza forever. ¿Ah? ¿Ah? Insulza para siempre. Claro, candidatura ganadora, espero. Si no, yo parto de la base de otra cosa que quisiera. Que todos los que se presenten tengan posibilidades de salir, crean que tienen posibilidades de salir. Esto no es una cosa... digamos, que se haga por puro figurar, a pesar de que más de alguno postula su candidatura pensando que a lo mejor recibe suficiente plata para financiar su campaña y más allá incluso, ¿no? Senador José Miguel Insulza, bueno, se nos terminó el tiempo, pero usted tiene un tiempo todavía que le queda de aquí hasta marzo del próximo año. Hasta marzo para seguir en este cargo y todavía espero que... Continuar. Que los ariqueños me vuelvan a elegir. Ariqueños y ariqueñas, por cierto. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted por seguir esta conversación aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado de la República de Chile. Le decimos carpe diem. Será hasta la vista.